El día de hoy vamos a hacer este circuito que sacamos nosotros con funciones booleanas ya simplificadas utilizando mapas de Carnot, pero lo vamos a implementar en el software de Tinkercad. Para hacerlo un poco más fácil y no estar entrando y saliendo del subcircuit, yo pasé ya el diagrama fuera del subcircuit y lo hice uno solo para poder trabajar más cómodamente. Para ir a Tinkercad, recuerden que lo que tenemos que hacer es irnos a componentes, todos, y agregamos nuestro proto. Ahora, vamos viendo qué componentes son los que yo tengo. Tengo 3 botones pulsadores que están configurados en pull down. Entonces yo lo que ocupo pues es agregar 3 botones pulsadores. ¿Sí? Recuerden que el botón pulsador, esta terminal está en común y esta terminal está en común. ¿Sí? Así es que es como si fuera esta parte, es como si fuera, por ejemplo, este punto de conexión. Y estas dos es como si fuera este otro punto. Que nos falta agregar las resistencias. Recuerden, es configuración en pull down. Cambiamos el valor de la resistencia a 10 kilos. Control C, Control V. Porque pues ocupo 3. Y esta otra terminal la mandamos a positivo. Esta también va positivo. Y esta también va positivo. Vamos a agregar notas aquí arriba nada más para identificar el nombre de los botones. Ya sabemos que A es el que está más hacia la izquierda. B es el del medio. Y C es el de la derecha, el que está más hacia la derecha. Ok, si les llega a pasar esto de que se desplieguen los componentes, le dan clic en la pestaña. Ahora, lo que nosotros tenemos que agregar son nuestras compuertas. Yo les recomiendo que agreguen la compuerta NOT primero porque es la que está directamente a los botones. Entonces la compuerta NOT es la 7404. Y la agregamos aquí. Voy a ponerlo a positivo y este a negativo. ¿Por qué? Porque recuerden, la 14 es positiva y la 7 es tierra. Recuerden que empieza a contarse los pines desde donde empieza el puntito blanco o donde está esta muesca. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, luego 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, veamos aquí en el diagrama. El pin 1 va al botón A, el pin 3 va al botón B y el pin 5 va al botón C. Entonces el pin 1 va al botón A, perdón, el pin 2, no era el pin 2, era el pin 3, va al botón B. Nada más voy a tratar de dejar las conexiones de modo que se puedan apreciar exactamente por dónde pasan y que no se estorben tanto. Por ejemplo, aquí quiero que estén en el punto de conexión. Voy a mover un poco esta resistencia.
Listo, para que no estorbe tanto esos cables. Y el pin 5 me dice que va al botón C. Entonces el pin 5 yo lo puedo agarrar de aquí y mandarlo directamente acá. Ok, después de eso ya vienen las conexiones de mi compuerta AND. Chequen ustedes que estas compuertas AND, como son en total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, y cada integrado trae 4 internamente, entonces ocupamos 1 y 2 integrados, que viene marcado como U2 y U4. Entonces vamos a jalar nuestra compuerta AND. Vamos a dejarle un poco de espacio, no importa que a lo mejor no quepa ahorita en un proto. Como quiera, pues es virtual, aquí no nos cobran los componentes. Ustedes lo pueden hacer más compacto, pero la idea es que aquí se ven todas las conexiones. Y una vez ya agregué todas las compuertas, les digo, agregué mis dos compuertas AND, mi compuerta OR. Recuerden, el 7 va a positivo, perdón, el 14, y el 7 va a negativo. 7 a negativo, y el 14 va a positivo. Ok, ahora vamos, ya conectamos las entradas de nuestra compuerta NOT. Ahora las salidas de mi compuerta NOT, que es el pin 2, 4 y 6. Por ejemplo, el 2 va a la 1 de mi primer compuerta AND. Perdón. El 2 va al 1 de mi primer compuerta AND. El 4 va al 10. Sí, chequenlo aquí. De mi primer compuerta. Entonces el 4 es este. Vamos a ponerlo por aquí. Y voy a ponerle el mismo color a esa conexión. Quedamos que era el 4 al 10. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sería hasta este pin. Que ya vamos en el 4. El 6 va al 5. El 6 va al 5. Que sería este pin. Y listo, creo que ya conectamos todas las conexiones de mi compuerta NOT. Ahora vamos a las conexiones de la compuerta AND. El 1 ya está conectado con el 2 de la NOT. El 2 de la AND va al 3 de la NOT. Chequen aquí la conexión. Entonces el 2 va al 3 de la NOT. Por ejemplo, el 2 yo lo puedo sacar por aquí. Y como va al 3, vamos a ver, creo que por aquí se puede interferir menos. Voy a mover, dejar este cable recto, un cable azul recto. Y este lo movemos hasta el pin 3. Ahora el pin 3 va al 4.
es una conexión directa. Pin 3 va al 4. El pin 5 va al 6 de la NOT. Entonces el pin 5, que es este, va al 6 de la NOT. Que sería ese. Y el pin 6 va al 1 de mi OR. Vamos a tratar de ponerlos hasta acá para que no interfieran mucho. Listo, ya tenemos el 6 con el 1. Ahora el 9 va conectado al 1 de mi NOT. Entonces el 9, recuerden, este era el 7, 8, 9, va con el 1 de la NOT. Entonces este pin creo que lo podemos sacar más fácil por acá. Ese vamos a ponerle gris. Gris. Y gris. Chequen el 9, que es el de acá. Nos decía que va a la 1. Ya hice yo mi conexión del 9 a la 1. El 10 ya lo tenía. El 8 va a la 2 de la OR. El 8 es este. Entonces este igual y lo puedo jalar por acá. Les digo, recuerden que ahorita estoy haciendo esto para que se vean todas las conexiones, que se puedan apreciar y que batallen menos en armarlo. A ver, quedamos que el 8 iba al 2. Ok, hasta esa parte ya estamos bien. De aquí ya va nuestra etapa del transistor y el motor. Eso ahorita lo conectamos. Vamos a conectar primero la parte de las compuertas. Ok, entonces 12 y 13 de mi misma compuerta, que es U2. Una va al 2, el 12. Entonces es 8, 9, 10, 11, 12. Va al 2 de mi NOT. Que me sale más fácil pasarla por acá. Y ese vamos a ponerle amarillo. Chequenlo, si era el 12 al 2. Aunque aquí hay otro amarillo, mejor lo voy a cambiar el color. Vamos a ponerlo blanco, que es el que no he usado. Y el pin 13 va al pin 4. Entonces el pin 13 es este. Entonces a mí me conviene sacarlo mejor aquí. Y aquí pues a lo mejor sí ya queda un poquito más amontonado. Porque hay que pasarlo hasta... Bueno, no, igual y no, miren, chequen, esta conexión es del 4. Entonces de aquí a aquí puede ir. Chequen del 13 al 4 de mi NOT, que es esta misma conexión en común. Y tiene coherencia porque pues tenía dos conexiones, que también era el pin 10, que es esta misma, que está en turquesa. Ok, creo que terminamos ya con ese integrado.
Ahora nos falta ya la otra compuerta. El 1 de mi compuerta U4 va al 11. Entonces el 1 va al 11 de aquí. Acuérdense, 8, 9, 10, 11. Va hasta aquí. El 1 va al 11. El 2 va al 5 de mi NOT. Entonces el 2 va al 5, que es esta conexión en amarillo. Vamos a ponerla aquí con otro color. Color que sí resalte sobre el negro para que se vea que está encima. Este es el 1, 2, 3, 4, 5. Chequen, el 5 va a la 2 de mi otra compuerta. El 3 va a la 4 de mi OR. El 3 va a la 4 de mi OR. Y el 4 va al 3 de la NOT. El 4, que es este pin, va a la 4 de la NOT. Por ejemplo, aquí para ya tratar de que no se amontonen tanto, vamos a ver quién es una conexión en común. Por ejemplo, es esta, la que estaba en turquesa, que era la 4. Por ejemplo, aquí también me marca que el pin 4, chequen, por ejemplo, el pin 4 que va a la 3, esta es la conexión de la 3, entonces yo la puedo sacar de aquí. Y lo voy a poner también en el mismo color. Chequen, esta conexión es la del pin 3. Chequen, el pin 4 de mi AND va al 3 de mi NOT. Entonces el pin 4 de mi segunda AND va al 3 de mi NOT, que es esta misma conexión en común. Ahora el pin 5 va al 6 de la NOT. El pin 5 es el que sigue. Y la conexión de la 6 es esta violeta. Entonces vamos a ponerlo así. Le cambiamos el color a morado. Perdón, es como rosado. Luego el pin 5 va al pin 6 de mi NOT, que también es el pin 5 de mi otra AND. Entonces aquí chequen, es el pin 5 y ese va al 6 de la NOT. Entonces ya tengo 4, 5, me falta el 6 y ese va a la 5 de la OR. Y listo, por ejemplo, hasta esta parte está, creo que ya mi etapa de control completa. Ahorita checamos a ver si no nos falta nada. Y por ejemplo, lo que me falta también conectar es mi positivo con positivo de ambos lados del proto.
y mi negativo con negativo. Ok, hasta aquí les digo, tenemos la parte del control. Por ejemplo, estas anotaciones las voy a ocultar y para no batallar vamos a agregar otro proto. Ok, ahora vamos a conectar positivo. Está un poco desalineado el proto. En esa parte ya nada más voy a conectar yo ahí mis motores. Digo, todo esto a lo mejor a ustedes les puede quedar más compacto, porque aquí cambié la conexión. Me equivoqué, es de aquí hasta aquí. Como les comentaba, todo esto a ustedes les puede quedar más compacto. Solamente que yo aquí traté de ejemplificar o de mostrar todas las conexiones. Digo, positivo con positivo y negativo con negativo. Entonces ahora vamos a poner nuestros transistores. Nos pide transistores según nuestro diagrama NPN. Por ejemplo, voy a agregar aquí mi transistor y en el otro proto mis resistencias de base. Por ejemplo, una resistencia de base va del pin 3 de la compuerta OR. Entonces del pin 3 a la compuerta de la compuerta OR. Ahora la otra resistencia de base va del pin 6. Y las bases de nuestros transistores están hasta acá. Entonces vamos a puentear. Recuerden, si yo paso el componente, aquí me dice base, colector, emisor. El transistor, si lo hicieran físicamente, va a depender de qué transistor están ocupando y deben de checar la hoja de datos para ver la conexión, porque no todos los transistores vienen en esa configuración. Ahora ocupamos también un diodo de giro libre que va conectado al colector del diodo, perdón, del transistor. Entonces lo giramos y lo ponemos aquí con el colector. Chequen, el ánodo del diodo va al colector, así como me lo marca aquí mi diagrama. Voy a mover un poco los transistores para que quede justamente aquí en el proto sin necesidad de hacerlo más extenso. Por ejemplo, voy a corregir esta conexión que es de mi resistencia de base. Y chequen, por ejemplo, mi colector, en este caso iría positivo. Aquí una observación nada más, chavos. Recuerden que aquí nosotros utilizamos dos fuentes. Es como si tuviéramos una fuente para el motor y una fuente para el control. Yo voy a utilizar ahorita dos fuentes. Entonces mi positivo no lo voy a poner con este, porque este es el positivo de mi etapa de control. Entonces voy a quitar mejor este cable para que no se me confundan y ahorita aquí ponemos la otra fuente.
Una va a estar configurada a 12 y otra va a estar configurada a 5. Lo que sí van a ser iguales son las tierras de estos transistores con las tierras de mis integrados. Entonces, por ejemplo, esta parte sí la puedo mandar a tierra, que viene siendo el emisor. Voy a agregar mis motores. Voy a agregar estos motores de... Creo que está muy grande. Voy a agregar este motor. Está un poco más compacto. A ver, si quedan un poquillo amontonados, pero no mucho. Entonces, chequen, el motor, una terminal va al cátodo del diodo y otra al ánodo. Entonces, una terminal la ponemos al cátodo y la otra terminal la ponemos al ánodo, que es la misma terminal del colector. Aquí de igual manera, una al cátodo y otra al ánodo. Ahora lo único que me falta agregar son mis fuentes de voltaje. Digo, voy a tener yo una fuente, digamos que de potencia para mis motores. La voy a girar. Y conecto el positivo con el positivo. Esta fuente, chavos, es la fuente de 5, perdón, de 12 volts. Es la que me va a servir para alimentar nada más mis motores. Pero recuerden, esta tierra va a ser la misma que mi otra fuente. De una vez la configuro. Voltaje 12 volts, que es el voltaje en teoría de mi motor. Les digo, salvo que aquí en el... Ahorita checamos, si nos marca aquí a lo mejor algún corto es porque puede que estos motores sean de 5. Pero ahorita vemos. Y por ejemplo, esta fuente sí va a ser de 5 volts. Si nos marca ahorita error que nos llegue a marcar que los transistores se dañan o algo, perdón, que los motores se dañan o algo, los voy a cambiar por los otros motores amarillos que están un poco más grandes. Entonces ponemos el positivo con nuestro positivo de 5 y nuestra tierra, recuerden que esa sí va a ser la misma. Que vamos a checar a ver si no nos marca error. Aunque por ejemplo no nos marcó aquí ningún error. Chequemos cómo era la tabla de verdad. Si nosotros presionábamos E giraba M2. Entonces A, B y C. Chequemos por ejemplo aquí M2 vendría siendo este. Ahí hay un pequeño detalle, ahorita checamos cuál es. Si presionamos B gira M1 y M2. Ya vi cuál es el pequeño detalle, chavos. Nos falta conectar
el positivo de nuestros motores. O sea, el cátodo hay que mandarlo a positivo. Pero de mi fuente de 12. Que chequemos. Digo, si presionaba C, giraba M2. Aquí ya si se fijan me marca el giro. Me lo marca negativo por la polaridad del motor, que lo puse al revés. Ahora si presionamos B, gira M1 y M2. Chequemos, están girando los dos. Aquí el único detalle en Tinkercad es que no puedo simularlas cuando presiono dos botones a la vez por el propio software. Por ejemplo, vamos a ver, si yo presiono solamente A debe de girar M1. Y ahí está, efectivamente. Bueno, y con esto terminamos el video sobre cómo armar este circuito en Tinkercad.